Bueno, gracias. Aquí estamos una vez más. Son muchos los temas que diariamente copan la atención del dominicano per se y del mundo, porque hay muchas cosas que se van aconteciendo diariamente en nuestro país que son de atención no solo, reitero una vez más, para nosotros, sino también para el mundo en sentido general. Y muchas veces es hasta de importancia para análisis, ¿no? A propósito de, como decía, de todo lo que se acontece. Hace apenas unos días, pues unos supuestos implicados en un caso de muchísimo renombre en el país y que tenían alrededor de 1 año y medio aproximadamente presos, ¿no? Y cumpliendo con una medida de coerción. Y esto pues tiene que ver con los diferentes hechos que se dan en nuestro país y que guardan relación con el delito, ¿no? El delito que cometen muchas veces los de cuello blanco, como dicen por ahí. Entonces tenemos muchísimos casos, que el caso Pulpo, que el caso Coral, que el caso, o sea, son muchos casos que están abiertos y que de alguna u otra manera la gente en principio pensó que se iba a cumplir con la promesa que el primer mandatario hizo cuando las primeras personas que fueron juramentadas en su despacho, la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, fiscal, y pues se entendía que nosotros íbamos a gozar verdaderamente de una justicia independiente. Y pues al ver lo inmediato que empezó todo el proceso, que de alguna u otra manera pues implicaba a mucha gente en caso de corrupción, gente que estuvo también de alguna u otra forma ligada al pasado gobierno del presidente Danilo Medina, y ustedes veían cómo caían un grupo y luego pues otro caso más, otro grupo, y así, como dice un amigo mío, sucesiva es la mente. Fueron cayendo diferentes tipos de personas, gente que usualmente usted no lo veía preso o no, quizás pensó jamás que lo iba a ver ni siquiera cerca del Palacio de Justicia. Sin embargo, todo eso aconteció. Y hoy mucha gente está frustrado porque dice, bueno, pero ¿qué pasa? Lo de el Coral para afuera, lo del Pulpo para afuera, lo del Coral para afuera, y todos los implicados de alguna u otra manera en los casos, en la medida en que se van cumpliendo el tiempo de coerción, pues lo van soltando, lo despachan, vuelven a su casa nueva vez y allí gozan de todo tipo de privilegios, porque es cierto que nada de lo que tienen se lo van a quitar. Y yo soy de los que cree todavía que ese juicio de fondo tampoco lo vamos a presenciar. Es decir, que todo esto finalmente se va a quedar como está. Pero no podemos satanizar del todo a los jueces que en su momento tomaron la determinación en este último caso, ¿no? Coral, de soltar al jefe de la escolta del presidente Danilo Medina, a la pastora, a su hijo, a un grupo que se fue a su casa, se va a su casa a disfrutar no solo del dinero que bien o mal habido tienen, sino que también pues van a disfrutar su Navidad y todas sus cosas conforme a como ellos ya lo tienen planificado. Entonces, yo decía, y reitero una vez más, escuchando a un amigo abogado hablar, que bueno, no todo el mundo, o bueno, no toda la población en este momento está conforme, pero sí mucha de la misma que quizás no conoce los procesos que se vienen dando o cómo se dan en la justicia, han mencionado el papá, la mamá, la abuela, los tíos y hasta los hijos de muchos de estos abogados que finalmente decidieron, jueces, perdón, que finalmente decidieron mandar a su casa a estos implicados en los diferentes casos. Y él ciertamente hacía un análisis como abogado, que yo no soy, y él
me convenció, no, bueno, no me convenció, es lo que dice la ley. Él cita el artículo 241 de la ley y pues hace mención de cómo se maneja el asunto este de la medida de coerción, a propósito de, primero, la cantidad de personas, el crimen, ¿no?, que se dice se cometió, la cantidad de pruebas que se pueda tener en un momento determinado, cómo se convierte incluso un caso o cómo pasa un caso de un simple caso o un caso grave a complejo y muchos otros aspectos más que de forma jurídica a veces uno no entiende, pero que es bueno escuchar para uno aprender, ¿no es cierto? Entonces él decía, bueno, en la medida en que todos estos implicados fueron cada vez siendo más y a cada uno de ellos se le sumaba una cantidad de expedientes o acusaciones específicas, entonces todo esto se iba cada vez más creciendo y se convirtió el caso en complejo, porque su misma palabra obviamente se explica por sí mismo, ¿no? Entonces esta gente fue llevada a cumplir una medida de coerción de 18 meses, 1 año y medio. La gente no está conforme porque en su gran mayoría han sido, son o serán despachados, van a su casa. ¿Por qué? Él decía incluso, bueno, mucha de la culpa la tienen los fiscales y los jueces. En la mayoría de los casos dicen, bueno, yo no voy a caer preso por una mala instrumentación de un expediente que luego pues yo asuma una posición X, cualquiera que sea, y finalmente entonces me perjudique mi carrera y hasta, ¿por qué no pueda yo caer preso? Los jueces cumplen con la ley o deben pues cumplir con la ley. Y la ley dice que son 18 meses y en esos 18 meses el Ministerio Público debe presentar las pruebas, las necesarias para que pues el acusado entonces pueda ser llevado o procesado mediante un juicio de fondo. ¿Qué pasa? Si los 18 meses pasan y el Ministerio Público no ha aportado la cantidad de pruebas necesarias o en su defecto son tantas las pruebas que es prácticamente imposible, como quien dice, pues iniciar un proceso. El proceso se puede iniciar, pero ustedes saben que cuando los abogados saben que sus clientes o su cliente lleva la de perder, le conviene en la mayoría de los casos alargar el proceso, es decir, incidentarlo y que esto se vaya alargando cada vez más, porque usted no sabe lo que puede pasar en ese intervalo de tiempo, ¿no? Y cuando viene a ver, hasta su acusado termina siendo libre, como en el caso, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que se acontece? Bueno, si por ejemplo los fiscales tienen una cantidad de pruebas específicas, vamos, una hipótesis, tienen 10 pruebas, estas son las pruebas, y de las 10 escogen 4, una hipótesis, ¿no?, la más contundente, y deciden someter o llevar a un juicio de fondo a los acusados, es mucho más fácil para el juez procesar todo esto y, ¿por qué no?, en su momento incluso emitir una sentencia. Pero cuando son tantas pruebas, que 2.000, que 3.000, que 5.000 pruebas, mire, estamos hablando de un juicio que se puede llevar no 10 años, ¿no? Cuando viene a ver, los que ciertamente serán procesados y condenados son los nietos, y quienes lo van a juzgar cuando viene a ver, viene siendo el nieto también del juez. ¿Por qué? Porque se alarga demasiado. Los abogados obviamente van a incidentar todo eso y pues se va a convertir todo en un show de mal gusto. De mi punto de vista, yo pienso que esta gente va a su casa, luego serán llamados para un juicio en el tiempo en que sea necesario, y esto va a ir cada vez más peor, es decir, esto va cada vez más, se va a ir posponiendo, y no, para tal fecha, y llegará un momento en que el gobierno del presidente Luis Abinader en 2 años ya no va
a estar, o repetirá o ganarán otros, y al final pues todo esto se va a caer. Es decir, no va a pasar absolutamente nada. Todo el que hizo o cometió un acto de dolo en contra del Estado pues saldrá de nuevo a su casa sin ningún tipo de problema, como se está haciendo hasta este momento. Los que tienen grillete se lo quitarán, como pasa y está pasando en este momento, y los que tienen mucho dinero, que son la gran mayoría, hay incluso algunos de ellos que han devuelto hasta 1.000 millones de pesos. ¿Usted sabe lo que es eso? Que han negociado con la fiscalía y le han devuelto hasta 1.000 millones. Usted sabe, el que entrega 1.000 millones, mire, es porque obviamente debe tener 5, 6 o 7 1.000 millones de pesos guardados por ahí, o en propiedades, o sabrá Dios qué. Hay otros que han entregado cantidades de suma de dinero y propiedades que son, mire, que usted no se lo puede ni siquiera, a usted no le cabe ni siquiera en la cabeza que esa gente tenía eso. Y hace 8 o 9 años ese tipo de personas no posee, al contrario, tenían deudas, como pasó con el funcionario que estuvo en Odebrecht, en la OISOE, y muchos otros más. ¿Usted me entiende? Pero toda esta gente va a la calle. Usted no se asuste cuando en los próximos días, porque va a ser así, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, también irá a las calles. Irá a su casa también, a su penthouse, tranquilo, con su familia, a disfrutar, a esperar el Año Nuevo, a disfrutar, ¿por qué no?, de la Nochebuena y todo lo demás. ¿Por qué? Porque también el proceso o la medida de coerción que se ha dictado en contra de él está a punto de vencer, y pues él tendrá también que ser dejado en libertad. ¿Usted me entiende? Entonces, todo esto la gente lo ve como un simple show. Por eso es que en muchos de los casos esta gente pasa de ser de víctima a victimario, como dicen. Y salen de los puestos, van a la cárcel y posteriormente regresan otra vez a los puestos públicos, como pasó con un grupo de funcionarios que fueron incluso llevados a la justicia en los tiempos del presidente Leonel Fernández, y luego incluso volvieron otra vez a los puestos públicos sin ningún tipo de situación o inconveniente. Señores, díganme, mientras en los demás países del mundo se procesó una gran cantidad de personas, presidentes incluso que tuvieron que abandonar los puestos, otros que hasta la vida se quitaron, por el caso de Odebrecht. Aquí en la República Dominicana, donde funcionó la oficina y de donde se hacía la mayoría de los pagos, no pasó nada. Y la gente que fue procesada, en su gran mayoría, todo el mundo sabía que no eran los que realmente debieron de estar en el banquillo de los acusados. Hubieron algunos que sí, pero otros no. Y los que ciertamente tomaron o usaron del dinero que Odebrecht dio, esa gente no cayó preso en ningún momento. No se fue a cuestionar ni a investigar a Brasil lo que tenía que hacerse en su momento. Y peor aún, muchos empresarios y políticos que recibieron cantidad de dinero no estuvieron ni estarán jamás en los expedientes. Y ustedes vieron luego lo que pasó. Después de un tiempo, esta gente fue dejado en libertad. No pasó nada. Y esta gente gravita y hace vida pública normal. A algunos de ellos se tomaron decisiones en contra, ¿no?, quitándole, embargando algunas de sus propias. Y mentira, no tienen todo. E igual va a acontecer también con el ex procurador de la República. Usted verá, le devolverán su villa, le devolverán todos sus bienes y todo lo que ha tenido y obtuvo durante el tiempo en que él mismo ejerció el poder. Es decir, en el país nuestro ese tipo de cosas no pasa. Nosotros no podemos ver ni vemos como pasó en Perú y ha pasado en los últimos años, donde ya 5 presidentes han tenido que abandonar. Un vicepresidente que ocupaba un puesto, el otro tuvo que venir incluso a ocupar el puesto de presidente y yo creo que ni siquiera terminó. Ahora, la primera mujer presidenta en Perú, pero el ex mandatario de esa nación está detenido y preso. Eso aquí usted nunca lo va a ver.
Un exmandatario en este país no cae preso, y menos mientras de alguna u otra manera el expresidente Hipólito Mejía tenga o gravite en las decisiones que se tomen en el país nuestro, en el país suyo, en el mío, en el de la maravilla, que es la República Dominicana, porque él dice que los expresidentes no se tocan. Y es verdad, aquí no se toca ningún expresidente. Alrededor del presidente Danilo Medina, todas las fichas cayeron. El presidente Danilo Medina nunca fue tocado, ni será tocado. Y se supone que como primer mandatario de la República es o debió ser la persona mejor informada, o por lo menos debió imaginarse lo que estaba aconteciéndose a su alrededor, no solo con su seguridad, su jefe de seguridad, sino también con sus propios hermanos, porque no es verdad que yo vivo con mis hermanos, me crié con mis hermanos, sé que mis hermanos no son acaudalados, no son personas de mucho dinero, no se juntaron con mantequilla, no le duplicaron la cantidad de dinero que tenían, y de repente yo no puedo sencillamente estar viendo en mi frente cómo cada día se hacen más y mucho más millonarios, y yo dije que yo no me doy cuenta. ¿Usted me entiende? Entonces eso pasa aquí en este país. Este es el país de la maravilla, donde lo imposible se hace posible. Aquí es donde lo imposible se hace posible. Por eso yo reitero una vez más y culmino, no se extrañe usted cuando pues en los próximos días, que va a ser así, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, volverá de nuevo a su casa y será recibido con víctoria, con aplausos, con alegría, con gozo, porque llegó sencillamente una persona, una víctima más del tiempo, del momento político por el cual atravesamos. Y peor aún, hay quienes incluso dicen que todo esto forma parte de una trama que yo no quiero creer y jamás quisiera creer, en donde el primer mandatario de la República, Luis Abinader, y el expresidente Danilo Medina se han puesto de acuerdo para que pues en las próximas elecciones presidenciales y congresuales que se acercan, el Partido de la Liberación Dominicana haga pues un papel que de alguna u otra manera beneficie al primer mandatario de la República y perjudique al expresidente de la República, Leonel Fernández. Pero bueno, aquí en este país se puede dar todo y más si el expresidente Danilo Medina y el expresidente de la República, Hipólito Mejía, son tan panas como la gente dice que son. No se asombre, van para afuera todo, es afuera que están y ahí se quedarán por siempre.